Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 15 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos 12 a 15. Se trata de un diálogo entre Amasías, que es el profeta del palacio real, con el profeta Amós. Para comprender este diálogo debemos tener en cuenta varios contextos: histórico, geográfico, político, religioso y social. Cuando murió Salomón en el año 931 a.C., lo sucedió en el trono su hijo Roboam, pero éste quiso ser cruel con su pueblo. Entonces los habitantes de la parte norte del país hicieron una asamblea en Siquem y proclamaron rey de su territorio a Jeroboam, hijo de Nebat, de la tribu de Efraín. Así fue como el reino de Salomón se dividió en dos partes: la parte norte, que se llama Reino de Israel y que abarca las regiones de Samaria y Galilea con capital en Samaria, y la parte sur, que es el Reino de Judá, que comprende la región de Judea con su capital en Jerusalén. Cuando el rey Jeroboam toma posesión del reino del norte, edifica un santuario y lo llama Betel, que significa casa de Dios, donde Abraham en su época había ofrecido un sacrificio a Dios. En este santuario Jeroboam puso becerros de oro para ser adorados e invitaba al pueblo para que realizara el culto allí, y de esta forma se aseguraba de que su gente no fuera a Jerusalén, al territorio de Judá, porque se podía aliar con la clase política y le podrían dar un golpe de estado. Después de Jeroboam primero sigue Jeroboam segundo, 787, 747 a.C., y aquí es donde se ambienta nuestro texto. En su palacio estaba el profeta Amasías, que era como un consejero de estado, que recibía su salario y por tanto no era libre para profetizar, sino que le tocaba favorecer los intereses del rey para no perder su puesto de trabajo. Durante esta época de Jeroboam II hubo mucha prosperidad en el país, tanto así que se compara la riqueza con la que hubo durante el reinado de Salomón. También la religión era practicada y favorecida. Los santuarios rebosaban de peregrinos que venían a ofrecer sacrificios, cumplir sus votos y participar en las festividades. Por otra parte se encuentra el profeta Amós, que nace en Tecua, a 10 kilómetros al sur de Belén, es decir, del territorio de Judea, o sea, de la parte sur, del país del sur, y es enviado por Dios para predicar en el norte, es decir, en Israel, y por eso este profeta llega a Betel. Amós es un campesino que pastorea su ganado y cultiva sus tierras, y no se alegra por la prosperidad que hay en el reino, porque él sabe que este bienestar es a costa de los más pobres del país. Los ricos, dice Amós, tienen una casa de verano, una casa de invierno, con marfil, mansiones con innumerables habitaciones, y se pasan la vida de banquete en banquete y de fiesta en fiesta. Y la riqueza es el fruto de la explotación y el abuso contra los jornaleros, los campesinos, las personas débiles e indefensas. El texto dice, el texto de Amós, que oprimen y explotan, falsifican las balanzas, fijan los precios de los productos a su antojo y venden al pobre por un par de sandalias. Ante esta situación, pues la religión, el culto es una mentira, es solo apariencia y es exterioridad. Frente a todas estas denuncias de Amós, Amasías se preocupa mucho y teme la reacción de Jeroboam II, sobre todo porque Amós tiene un mensaje que impacta la política internacional. Los dos versículos que anteceden a nuestro texto dicen que Amasías mandó decir a Jeroboam II: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. Ya no puede la tierra de Israel soportar todas sus palabras, porque Amós anda diciendo: a espada morirá Jeroboam e Israel será deportado de su suelo.
Es decir, está profetizando el exilio del pueblo del norte hacia Babilonia, y esto no gusta ni al rey ni al profeta Amasías. Aquí es donde se ubica nuestro texto. En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de Betel, es decir, casa de Dios, a Amós: vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es santuario real, el templo del país. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Las palabras de Amasías son ofensivas, porque dice que él debiera ganar a Amós su pan en el territorio del sur y no ir al territorio del norte a predicar el mensaje que Dios le ordena. Amós dice: yo no soy una persona que defiendo intereses personales para ganarme la vida, no necesito complacer a nadie ni adular a nadie, como sí lo hace Amasías. Estos tres personajes tienen unas características. En primer lugar, el rey es responsable de esta sociedad corrupta, y el destino que le espera es lo que le predice Amós: a espada morirá e Israel marchará de su país al destierro. En efecto, pasaron unos años y Samaria, la capital, cayó bajo la furia del ejército asirio, y así terminó, como había predicho Amós, el banquete de los libertinos. Por su parte, Amasías es el sacerdote y el profeta bien integrado con la estructura religiosa, lleno de méritos y privilegios. Es un hombre de éxito, pero no hay que envidiarlo de ninguna manera, porque lo tiene todo, pero no es libre. Debe estar siempre listo para halagar, para secundar los juegos políticos de su protector y hacer la vista gorda a sus fechorías. Y está Amós, que es pobre pero independiente. Puede decir lo que piensa, no tiene nada que perder, nada que defender, y no debe nada a nadie. Jesús, en el Evangelio de hoy, pide a sus discípulos que sean como Amós, es decir, que sean pobres para que sean libres y puedan anunciar su palabra. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 a 14. Durante 8 domingos consecutivos leeremos textos selectos de esta carta, que ha sido atribuida al apóstol Pablo, pero realmente fue escrita unos 30 años después que muere Pablo, por un discípulo suyo que quiere dar respuesta a una serie de problemas teológicos que surgen en su tiempo. La carta comienza con un largo himno de alabanza a Dios por las maravillas que ha realizado a favor de los hombres. Es un himno conmovedor, surgido del corazón de un cristiano de Asia Menor, que era cantado durante las celebraciones litúrgicas y fue conservado para nosotros por el autor de la carta. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su Hijo querido, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. El himno comienza con una alabanza al Señor
que ya no se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que se llama Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se le bendice porque, habiéndonos incorporado a Cristo, nos ha hecho partícipes de toda bendición espiritual. Las bendiciones prometidas a los patriarcas eran más de orden material. Dios se mostraba benévolo con su pueblo cuando había cosechas abundantes, multiplicaba rebaños y ganado, hacía crecer hijos como retoños de olivo y convertía a las hijas en hermosas como columnas esculpidas, dice el Salmo 144. Ahora, quien entra a formar parte de Cristo por medio del bautismo, ha sido colmado de bendiciones espirituales, que no se contraponen a las materiales, sino que constituyen una nueva realidad, una oferta de bienes imperecederos, una vida que va más allá de los horizontes de este mundo. Ya antes de la creación del mundo, Dios había planeado la salvación de todos los hombres. Deseaba que se convirtieran en una única persona en Cristo, que participaran de su vida y entraran a formar parte de su familia. El himno también canta la condición nueva de los creyentes en Cristo. Hemos sido rescatados gratuitamente de nuestros pecados por la sangre de Cristo y nos hemos convertido en herederos de los mismos bienes que el Padre da a su Hijo unigénito. Esta imagen de la herencia nos recuerda una vez más la gratuidad de los dones de Dios. Todo en Él es gracia y benevolencia y quiere que entre los hombres circule siempre este amor gratuito. Finalmente, el autor se dirige a los paganos, a quienes también se han convertido, junto con los hijos de Abraham, según la carne, en herederos de las promesas hechas a los patriarcas y a sus descendientes. Cuando en la historia del mundo o en la vida personal el mal parece que se impone, este himno recuerda al creyente la victoria final del amor de Dios. Él se encargará de llevar a cabo el diseño que ha ideado antes de la creación del mundo. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Se narra el envío misionero de los discípulos. En el domingo anterior, Jesús fue a Nazaret, donde su familia y donde sus paisanos, a predicar la buena noticia. Ellos pues lo quieren mucho porque es de la familia y porque es del pequeño pueblo de Nazaret, pero no creen en él, no dan la adhesión total a su palabra. Y frente a este rechazo, Jesús no se queda quieto, no se desanima, sino que inmediatamente sale a recorrer otros pueblos vecinos para anunciar su palabra. Y ahora lo que hace es enviar a sus discípulos en misión. El texto comienza diciendo que en aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Jesús sabe que él solo no puede llevar adelante su proyecto de salvación. ¿Por qué? Porque su vida tiene un límite y además está en peligro. Por tanto, compromete a sus discípulos en este proyecto. ¿Por qué? Porque ellos han creído en él y han dado la adhesión plena al Evangelio, a su palabra. Jesús los llama junto a él, dice el texto, y no es en sentido físico solamente, sino que acercarse a Jesús significa que antes de ir a anunciar el Evangelio a otros, me toca anunciarlo a mí mismo. Se necesita haberlo asimilado, establecer realmente una relación con Jesús antes de ir a comunicar a otros el Evangelio. Porque se trata de una experiencia de vida, de una alegría de haber descubierto un tesoro, y yo quiero que otros se involucren también en esta alegría grande.
El catequista o el misionero no es una persona que enseña una doctrina, sino que encarna una propuesta de vida y es feliz de haberlo hecho y comunica esta experiencia de gozo. Ahora bien, Jesús no envía a ciertas personas en misión, a los sacerdotes, a los religiosos o religiosas, no. A todo discípulo tiene que sentirse enviado del Señor. De lo contrario, no sería un discípulo de Jesús. Hay necesidad de compartir con los demás la alegría, el convencimiento de que Cristo le ha dado sentido a mi vida, que tengo un proyecto de vida de acuerdo con el Evangelio. El texto dice que Jesús envía a los discípulos de dos en dos. Esto hace referencia a una costumbre judía. Cuando se mantenía la comunicación entre las sinagogas, no se enviaba a una sola persona, sino de a dos en dos, porque era la manera de que un testigo fuera creíble y confiable. En el Nuevo Testamento encontramos muchos ejemplos. Pedro y Juan van al templo, en Antioquía envían a Bernabé con Saulo, luego Bernabé con Marcos, Pablo y Silas, Pablo y Timoteo. El significado es que una persona no hace comunidad. Dos personas hacen comunidad y el evangelio que se anuncia es de parte de la comunidad para la comunidad. En otras creencias, en el hinduismo, en el budismo, hay prácticas ascéticas que proponen la liberación propia, una perfección personal para establecer un equilibrio interior. En el cristianismo no. El cristianismo no se puede vivir aisladamente. Se vive en comunidad. La propuesta del evangelio es para construir una comunidad. Y el reino de Dios se vive en comunidad. No es algo intimista, no es una experiencia espiritual egoísta. El misionero, por tanto, representa a una comunidad, va en nombre de una comunidad porque quiere que todos formemos una unidad en Cristo Jesús, donde el amor se expresa entre hermanos, no entre amigos. A los amigos los escogemos, a los hermanos son los que nos toca tener. Y una comunidad evangélica es una comunidad de hermanos, no solamente de amigos. Bien, entonces, entendiendo esta manera, el evangelio sigue diciendo que Jesús les da un poder a los discípulos. Y es el de expulsar a los espíritus inmundos. En el Evangelio de Mateo capítulo 28 Jesús dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿A qué poder se refiere? Al de expulsar los espíritus inmundos. No con exorcismos, sino con la palabra. Los espíritus inmundos son todo aquello que va contra la vida, que atenta contra la vida del ser humano y que nos deshumaniza. Por ejemplo, el deseo de acumular bienes sin importar cómo, con justicia o con injusticia, con violencia, atentando incluso contra la creación. Este es un espíritu contrario a la vida. Si lo dejamos actuar, nos deshumaniza. El placer, la violencia, incluso el no aceptar la diversidad y la diferencia en nuestra comunidad, el orgullo, la codicia, etc. Todas esas pulsiones internas nos deshumanizan, pero Jesús nos promete que con su palabra estos demonios salen corriendo. Por eso es necesario anunciar el evangelio, porque donde llega la palabra de Jesús, los demonios salen corriendo y es que no puede haber empatía entre el evangelio y estos espíritus. Ahora, ¿cómo se deben presentar los discípulos misioneros? El texto continúa diciendo: les encargó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni mochila, ni dinero en la faja, que calzaran sandalias, pero que no llevaran dos túnicas.
El versículo se introduce con un verbo griego, parangelein, que significa dar órdenes. Y es la única vez que Jesús en el Evangelio de Marcos da esta orden, que no es una sugerencia para los discípulos, sino una orden. Ahora, ¿qué pueden llevar para el camino? Porque el discípulo no tiene una morada estable, sino que va de camino. Y esto es paradójico porque todos en la vida vamos de camino hasta llegar a la vida eterna. Pues en ese camino anunciamos continuamente el Evangelio. ¿Qué pueden llevar? Según Marcos pueden llevar un bastón. Mateo y Lucas prohíben el bastón. ¿Por qué? Porque el bastón en la cultura de ellos es el arma del pobre. Y Mateo dice que nunca debe haber violencia. Allí es donde cuando Pedro agrede con la espada, Jesús le dice, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. En el mundo nuevo no hay espacio para la violencia. El mundo nuevo propuesto por Jesús no se construye con violencia. Esta es la razón por la cual el bastón o todo instrumento violento se excluye del Evangelio de Mateo. En cambio, en el pasaje de hoy sí se puede llevar bastón, porque para Marcos tiene otro significado. Moisés y Aarón, que iban de dos en dos también, lucharon contra las fuerzas opresoras del faraón, llevando a cabo la liberación de su pueblo, y se servían de un bastón, que era signo de la potencia de Dios. Con el bastón Moisés ha hecho maravillas ante el faraón. Dividió el mar rojo, hizo salir el agua de la roca, etc. También los discípulos de Cristo, para liberar al hombre de los espíritus inmundos, solamente tienen un bastón, es decir, deben confiar en un solo poder, el que les ha sido entregado por Jesús, su palabra y su espíritu. Ahora, ¿qué no deben llevar? Y esto hace referencia a los bienes materiales, que son necesarios para vivir dignamente, pero que no son acumulables. El discípulo necesita lo cotidiano y todos tenemos que vivir dignamente porque eso lo quiere Dios. Pero aquellos bienes que acumulamos, que no compartimos con nuestros hermanos, esos bienes nos los piden en la aduana. Es decir, cuando dejamos este mundo, allí son retenidos, no nos llevamos absolutamente nada. Cuando Pedro y Juan van al templo y ven un paralítico que está allí pidiendo limosna, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. El tullido esperaba que le dieran alguito para sus necesidades. Si Pedro y Juan llevaran dinero, pues le hubieran dado una limosna y ahí hubiera terminado todo. El prodigio ocurrió porque Pedro y Juan eran conscientes de ser portadores de un poder divino, de una palabra capaz de poner en pie a todo el que yace en tierra. También Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, les dice, yo no he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie. Al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Lo necesario para vivir sí, acumular bienes no. Ahora bien, se pide que no lleven ni pan ni mochila. La mochila se utiliza para llevar la comida, la provisión, pero Jesús dice no se puede acumular para el día siguiente, sino que se debe pedir solamente y llevar el pan cotidiano. Si sobra, hay que compartirlo con el hermano. Tampoco hay que llevar dinero en la faja. En griego, a las monedas sencillas se les dice jalcos, que significa bronce. De ahí viene el periodo calcolítico, el periodo de bronce,
Era el material con el cual hacían las monedas sencillas, no el oro ni la plata. Es decir, que ni siquiera las moneditas sencillas tiene que llevar el discípulo. Y más allá del desprendimiento material hay otro significado. El sabio del capítulo 30 del libro de los Proverbios pide dos cosas a Dios. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. Él sabía que si le pedía a Dios la riqueza, se podría olvidar fácilmente de él porque lo tenía todo. Y tampoco le pide la pobreza porque como indigente podría llegar a robar o a blasfemar. Ahora Jesús dice que lleven sandalias y vestido. Mientras aquí Marcos dice que se puede llevar sandalias, Lucas dice que ni siquiera sandalias. ¿Por qué razón? Porque en Israel se caminaba descalzo. Entonces para Lucas llevar sandalias es un signo de comodidad. Para Marcos no, porque él escribía a los romanos y en Roma los únicos que andan descalzos son los esclavos, los que carecen de la libertad. Para Marcos los discípulos no son esclavos. Claro, deben ir desprendidos de los bienes de este mundo, pero son personas libres. Esta es la razón por la cual Marcos permite que se lleven sandalias. No dos túnicas. Esto quiere decir que también el vestido se reduce a lo esencial, pero hay que tener una sola túnica, no dos. Esto tiene un significado bien interesante porque siempre en el Evangelio se nos pide, y en el Nuevo Testamento sobre todo, revestirnos de Cristo. Esta es la única túnica que todos debemos llevar. Que cuando nos vean como estamos revestidos de Cristo, pues vean a Cristo. También en la carta a los Efesios se dice que, a los Colosenses se dice revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etc. Este es el vestido que deben ver los destinatarios de la misión en cada uno de nosotros los misioneros. El texto continúa diciendo: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se marchen. Si en un lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacudan el polvo de los pies como testimonio a favor de ellos. Se fueron y predicaban que se arrepintieran, expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El discípulo puede ser acogido o rechazado. Por tanto, Jesús da indicaciones. Cuando entren en una casa, permanezcan allí. No es que se visite una sola familia y allí termina la misión y no hay que ir donde otras, no. Se trata de que cuando uno llega a una misión, le brindan la hospitalidad. Y la primera casa no es siempre la más cómoda, eso lo saben los misioneros. Y encontrarán gente muy buena que empiezan a ofrecerle otras residencias más confortables y otras aún mejores hasta que los misioneros terminan por acomodarse en palacios. Esta es la razón por la cual Jesús recomienda que se quede en la primera casa, porque al discípulo se le pide austeridad y esto es lo que hace creíble también el Evangelio. Una confianza en la hospitalidad. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos en el capítulo 22 de Lucas sobre la misión, les dice: cuando los mandé sin dinero, ni provisiones, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: nada. Nada. Hay una confianza total en que el Señor nos acompaña y provee todo. El texto dice que cuando no se escuche la palabra o no nos reciban, que sacudan el polvo de los pies como testimonio para ellos, no contra ellos.
Es un gesto que se cumplía en Israel cuando un israelita entraba a su patria después de haber visitado un territorio pagano. Pero Jesús le da un significado distinto. Ya no es el rechazo de los paganos eh, o de quien no acepta el mensaje evangélico, sino es un testimonio a favor de ellos. Significa un respeto profundo por la persona que recibe el mensaje. No se puede sofocar a las personas gritando la propia fe o razón, no. Es una propuesta de vida a la cual se adhiere por amor, es decir, en plena libertad. Los discípulos son enviados a ofrecer una propuesta de vida, no a entablar una batalla de ideas. No tiene sentido. No es un debate donde el que grita más tiene la razón. Así no se anuncia el Evangelio. Porque el objetivo no es obtener conversiones y aumentar el número de adeptos, sino que es anunciar fielmente la palabra de Cristo, encarnándola en la propia vida. Los frutos no dependen del misionero, sino del tipo de terreno sobre el que cae la semilla del Evangelio. Ahora bien, sacudir el polvo de las sandalias tiene otro significado, y es que cuando se visita a los paganos es inevitable que un poco de polvo de paganismo se le pegue al misionero. Y cuando se vuelve a casa, este polvo tiene que ser sacudido. Pongamos un ejemplo. Si se dialoga con una persona pagana donde ella está lejos del Evangelio, ve las cosas de otro modo, la realidad de otro modo, cómo van las cosas van muy bien, le encanta el mundo antiguo donde hay explotación, porque ve que todo es permitido, porque dice que hay que ser vivos, no hay que dejarse de nadie, que los valores del Evangelio son cosas del pasado, es algo retrógrado. Hay que estar atentos porque con todos estos razonamientos se le pueden pegar al discípulo, pero cuando llega a casa y encuentra nuevamente, entra en contacto con el Evangelio, esto nos purifica de este polvo pagano. Finalmente, el texto dice que los discípulos predicaban la conversión, es decir, un cambio de mentalidad para poder acoger el mundo nuevo propuesto por Cristo, y que también expulsaban muchos demonios porque, como decíamos antes, donde llegue el Evangelio, los espíritus inmundos salen corriendo. De este modo es que se construye una sociedad humana, realmente humana, compuesta por hijos de Dios, con una vida de verdaderos hermanos, de verdaderos seres humanos. Les deseo a todos un feliz domingo.